Esta sexta jornada de inteligencia vamos a hablar de los retos de la inteligencia en el siglo XXI, de la mano de dos grandes expertas. Este primer panel rebosa de talento y ellas tienen un gran compromiso, una experiencia y una formación muy importante en lo que es esta disciplina de la inteligencia. Bienvenidas Eugenia y Pino. Les presento a Eugenia Hernández. Ella es politóloga, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Observatorio de Vida Militar, dependiente de las Cortes Generales. Tiene gran experiencia, gran formación y es habitual en foros y en publicaciones, con lo cual, bienvenida. Es un honor, Eugenia, tenerte hoy en esta jornada y abriendo este primer panel. Y la acompaña Pino Penilla. Ella es graduada en Relaciones Internacionales y máster en Seguridad y Defensa y analista de ciberinteligencia en el Grupo Babel. Pino, bienvenida. También apostamos por el talento joven, aunque todas seguimos siendo muy jóvenes, pero Pino un poquito más. Y estaba previsto que participase también Puerto González, pero bueno, las bajas temperaturas de este momento la han jugado una mala pasada y no podemos contar con su presencia, y desde aquí pues la mandamos y la deseamos una pronta recuperación. Cuando queráis, Eugenia y Pino, adelante. Muchísimas gracias, Ana, sobre todo por la oportunidad que nos has dado, no solo a nosotras, sino a todo el sector, diría yo, generando pues estas jornadas que, como bien has remarcado, son las sextas, sobre una disciplina que en ocasiones tiene como una especie de nebulosa, ¿no? Que se confunde con términos como espionaje y con otras cuestiones que hoy vamos a intentar de alguna manera pues clarificar. Por lo tanto, gracias a Ana, gracias a la Fundación Borredà por dar esta oportunidad, no solo a las personas que estamos en esta mesa, a todos los que van a participar durante la jornada, y específicamente por dar pues voz a un sector como es el sector de la formación, de la consultoría y de la provisión de servicios en estos sectores. En mi caso, como profesora de Relaciones Internacionales y focalizada en los entornos y en las áreas de inteligencia, seguridad y defensa, este tipo de foros se hacen, si cabe, más relevantes, sobre todo porque ese conocimiento que se desarrolla en los centros académicos debe tener un aplicativo, primero en la formación que se da en los diferentes niveles, que en nuestro caso pues es tanto en formación de grado específica en carreras de Relaciones Internacionales, de Derecho y de ADE, y en las combinaciones de las mismas, así como en formación de posgrado, tanto máster como en especializaciones, así como en consultoría especializada. Por lo tanto, esta es una materia que tiene, es verdad, pues a lo mejor algunas dificultades, ¿verdad, Pino?, para poder comenzar a introducirse en ella, pero que de alguna manera, pues cada vez, sobre todo en los entornos de España, de la Unión Europea, que eran menos cercanos pues a la experiencia anglosajona de este tipo de materias, pues están siendo cada vez más conocidas. A mí me gustaría comenzar esta intervención, que va a ser una intervención coloquio en la que pues echamos de menos a Puerto, de la Unidad de Inteligencia de Prosegur, que se encuentra enferma y que la deseamos una pronta recuperación. Es marcar algunos elementos conceptuales para entender qué significa la inteligencia. La inteligencia, primero, no es espionaje. La inteligencia es información tratada
para la toma de decisiones y para producir esos productos pues hay una serie de herramientas y una serie de procesos. Por lo tanto, la inteligencia tiene un sentido, es una palabra polisémica, que tiene la capacidad cognitiva, que es lo que entendemos como que alguien es inteligente, ¿no? Alguien tiene esa inteligencia, pero en realidad en nuestro sector lo que significa es proceso, que es el llamado ciclo de inteligencia, producto, que es obviamente el final, el entregable, y también se refiere a la inteligencia cuando hace visible las organizaciones que producen la inteligencia. Habitualmente, cuando hablábamos de inteligencia española, inteligencia británica, hablábamos de los servicios de inteligencia, pero es importante reseñar que la inteligencia no solo se produce en entornos estatales, sino también en entornos académicos, en entornos empresariales, en organizaciones. Por lo tanto, esa comunidad institucional de quien produce inteligencia es más amplia. En el mundo anglosajón, de nuevo, pues hay una experiencia sobre lo que son las comunidades de inteligencia ampliadas y cada vez es más relevante, y veremos por qué, por la conexión con la tecnología, la necesidad de la colaboración entre lo público y lo privado, que entendamos estas ampliaciones de la comunidad de inteligencia más allá de lo que entendíamos como servicios de inteligencia. Por lo tanto, inteligencia, información tratada para la toma de decisiones. ¿Quién no necesita información bien tratada, bien analizada, que te ayude a tomar decisiones, que te proyecte en un futuro, que te ayude a generar cambios en ese futuro si lo más probable sea lesivo para tu empresa, para tu país, para tu compañía o para tu organización? Dicho esto, otro de los elementos que estaba muy conectado siempre con la palabra inteligencia es la del espionaje. El espionaje es un tipo penal en nuestro Código Penal, pero además está muy conectado con otro elemento, ¿no?, que es el secreto, lo que no se conoce. Pues ese velo del secreto sigue existiendo, como no podía ser de otra manera, cuando se tienen que elaborar tanto informaciones como llegar a entornos que no se pueden desarrollar de una manera en abierto. Pero a la vez que existe este concepto, este velo del secreto, estamos en una era de una tecnología que nos ha puesto encima de la mesa una infoxicación, una intoxicación por sobreinformación, tanto de datos como de procesos que nos dificultan, ese proceso de llegar a esa verdad. Anteriormente, esa conexión de lo que no se conocía y la dificultad de llegar a ello era, el núcleo de la inteligencia. En la actualidad tenemos una avalancha de información, de datos, de desinformación, en inglés diferencian entre misinformation and disinformation. Tenemos esa avalancha que nos hace, lo verdaderamente difícil es verdaderamente expurgar la verdad de la mentira y lo que es realmente relevante de lo que es accesorio. Por lo tanto, esa tecnología está impactando en nuestro entorno y además esa adaptación de la inteligencia, de la manera de poder realizar o desempeñar esa consecución de ese producto que pueda ser útil, cada vez más está mediatizada por entornos tecnológicos. Y la tecnología, aunque es cierto que en los entornos estatales, como Internet, como grandes avances tecnológicos, nacen y se han desarrollado en un entorno estatal o gubernamental, la realidad es que la tecnología tiene un desarrollo
desarrollo evidente dentro de las empresas privadas. Por lo tanto, la adaptación y la colaboración entre lo público y lo privado, entre la captación, desarrollo, innovación de tecnologías para el bien, sobre todo, y lo veremos ahora también, si los desarrollos tecnológicos en ciertas regiones del mundo puede poner también en riesgo parte de lo que es nuestra convivencia o nuestra primacía dentro de las democracias occidentales. Por lo tanto, esa tecnología es un elemento que es parte de esos riesgos, de esas amenazas, pero también de ese futuro que vamos a ver en el mundo de la inteligencia, la adaptación a esas nuevas formas de obtener información, la adaptación también a entender que lo que eran antes procesos securizados de personal que, por ejemplo, estaba encubierto, pues ahora mismo con tecnologías de reconocimiento facial, con geolocalizaciones, pues quedan absolutamente expuestas muchas de las anteriores coberturas y las anteriores formas y maneras. Por lo tanto, insisto en la adaptación de esta en conexión con la tecnología. Y a la vez que esa revolución tecnológica es ese reto al que se enfrenta la inteligencia en esta nueva etapa, creo súper importante el reseñar la primacía de la dimensión de lo humano. Con las Torres Gemelas vimos, y hubo una reflexión muy importante dentro de la inteligencia americana, sobre todo el esfuerzo que se había realizado, sobre todo en los entornos de inversión tecnológica, de procesos, y sin embargo la poca atención que se estaba poniendo dentro de lo que se llaman el human y las fuentes humanas. Y no solo me refiero a ese human del que se extrae información, sino también a todo ese proceso importante que es el entorno humano de las organizaciones, el analista de inteligencia, y no solo el analista, porque hay una permanente crítica cuando vemos, ¿no?, que hay fallos en la inteligencia, a veces el fallo del analista de inteligencia, cuando en todo el proceso de análisis de inteligencia existe una dirección, una pregunta de inteligencia, que en muchas ocasiones, porque los propios responsables o no entienden bien la herramienta de la inteligencia, no entienden bien los procesos, en ocasiones no focalizan bien, y este es otro de los elementos puramente humanos que inciden o influyen en los entornos de inteligencia. Por lo tanto, hay que poner el foco también en esa dimensión de lo humano. En disrupción tecnológica, por lo tanto, poner el foco en lo humano y entender que estamos en un entorno en el que, si tenemos que ponerle una palabra, sería el de complejidad. Estamos en entornos cada vez más complejos, en el que además vemos que hay emergiendo nuevos entornos de lo que podríamos llamar dominios de combate. Aquí voy a utilizar una terminología un poco más militar, en el que, para que entendamos la manera en la que entendíamos previamente el conflicto o el entorno de la llamada, quizá no es el término más correcto, guerra, pero el entorno de combate, del conflicto, se sustanciaban en tres dominios físicos, que eran el tierra, el mar y el aire, y que los ejércitos y las armadas se configuraban precisamente para dar batalla en esos entornos. Posteriormente a los entornos físicos, puramente físicos, hemos visto emerger dos dimensiones, dos entornos emergentes que ya están consolidados. Uno, el ciber, que además impacta transversalmente, y el satelital ultraterrestre, que es el que a veces nos resulta como a veces un poco como fuera de lo que habitualmente tratamos, pero está muy en nuestro día a día. Los satélites, las conectividades, todo lo que implica en ese dominio, la guerra electrónica, las denegaciones de servicios, combinando ese ciber con ese
ese aparataje que está en el espacio, pues nos hacen que tengamos que adaptar y se hayan adaptado los propios sistemas militares a esa nueva entorno de la guerra, ¿no? De hecho, hubo pues una cierta sorpresa cuando vimos ese cambio de nomenclatura en el ejército del aire, ¿no? Y se incluyó el aire y el espacio, y es a lo que va este cambio de denominación, a entender que hay un nuevo dominio que no solo es del aire, sino de la parte ultraterrestre. ¿Y qué nos queda dentro de ese entorno de combate? Pues nos queda un entorno de combate todavía más fascinante, que no se ha determinado aún como un propio dominio. En la doctrina española hablamos de las dimensiones de la información, las dimensiones de lo cognitivo, y cómo en diferentes organizaciones internacionales sobre todo políticas y militares, abordan esta nueva emergencia de los llamados dominios cognitivos. En OTAN hay todo un proceso de estudio en el que además compartimos un grupo de trabajo sobre cognitive warfare, precisamente para entender si en ese dominio de la cognición, si en esas mentes y los corazones de los ciudadanos y de las sociedades que pueden ser impactadas y que tienen un vector de ataque, pues deben ser de alguna manera tomados como el lugar donde se produce el combate, o el lugar donde se producen los efectos de ese combate. Es un elemento terminológico, pero tenemos que tener en cuenta dentro de esta complejidad que el elemento de lo humano está conectado con este dominio de la cognición. Y aunque tengo algunas cuestiones más relativas a la zona gris, a la guerra híbrida y, por supuesto, a elementos básicamente centrales de lo que son los riesgos de los entornos, de los retos de la inteligencia, si te parece, como hemos hablado como he hablado de la parte de los dominios, si quieres entrar con esa parte más ciber, ¿no? que es también tu expertise, pues podemos también continuar para el debate. Genial. Gracias, Eugenia. Antes de empezar, me uno al agradecimiento de mi compañera, a la Fundación Borreda, por invitarnos hoy y por dar visibilidad a temas tan importantes como la concienciación en materia de amenazas, en materia de inteligencia, y un poco trabajar coordinación público y privada para hacer frente a estos desafíos, a estos retos del siglo XXI. Como profesional en el ámbito, a mí me gustaría centrarme en lo que considero uno de los principales retos del siglo XXI en materia de inteligencia: la ciberinteligencia como área o como disciplina de interés prioritario para hacer frente a las amenazas emergentes, muchas de ellas híbridas, combinando elementos convencionales con elementos derivados del uso del ciberespacio. Yo hoy me voy a centrar más en el ciberespacio y en la ciberinteligencia, ya que es un poco mi disciplina. Y en plena revolución digital estamos viendo que la sociedad contemporánea está cambiando su comportamiento en el entorno digital y abriéndose paso hacia el ciberespacio como un nuevo espacio común global. Este ámbito representa una oportunidad para cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, incluso nuestra forma de trabajar, pero a su vez representa uno de los principales desafíos para la comunidad internacional. Creo que el ejemplo más próximo que tenemos de este cambio de paradigma es la reciente crisis sanitaria de la COVID-19, que por el aislamiento que vivimos en ese estado de alarma hizo que la sociedad tuviese que adaptarse a esa situación y cambiar un poco su forma de comportamiento en el entorno digital, posicionando a las redes sociales y a las plataformas digitales como principales herramientas de comunicación e interacción social, o incluso para trabajar, con el teletrabajo como alternativa a la presencialidad en el entorno laboral. Todo esto ha posicionado al ciberespacio como un área de interés prioritario y un espacio común global ya recogido en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional y muchos otros documentos estratégicos y normativos. Y
y considero que ya de la relevancia de los espacios más convencionales como el marítimo, terrestre o aéreo que ha comentado mi compañera Eugenia. Y en el ciberespacio, en las últimas décadas, es preocupante que ha incrementado no solo el número de ciberamenazas, el número de ciberataques, pero también su sofisticación y su impacto, afectando a la sociedad, pero también a infraestructuras críticas a nivel nacional e internacional. Por ello, y además lo estamos viendo, ¿no?, en el día a día, cómo los estados, organizaciones, instituciones, empresas están enfocando sus esfuerzos y gran parte de su inversión en garantizar la seguridad de su información y la seguridad de sus activos físicos, pero también digitales. Bueno, he traído aquí unas cifras que me han parecido muy relevantes y que hablan un poco por sí mismas. El CCN, el Centro Criptológico Nacional, en 2020 detectó un total aproximado de 82.000 incidentes solo a organismos públicos, de los cuales 7.000 fueron considerados de peligrosidad muy alta, duplicando la cifra, que esto también es importante, con respecto al año anterior. En un año se ha duplicado el número de incidentes a organismos públicos. Por otro lado, en el año 2021, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, gestionó desde su centro de respuesta a incidentes de seguridad más de 109.000 incidentes de ciberseguridad, en este caso que afectaron al entorno privado. Ciudadanos también, pymes y empresas. Solo en España, estamos hablando de solo España. Entonces creo que son cifras que hay que tener en cuenta, que hay que tratar y que hay que intentar analizar por qué hemos llegado a este punto y cómo podemos evitarlo, ¿no?, en un futuro más próximo. Por supuesto, de forma coordinada entre el entorno público y privado, como también ha comentado Eugenia, que es fundamental. Ante este panorama actual, la ciberinteligencia, mi disciplina, también conocida como Threat Intelligence, se convierte para mí en la punta de lanza para hacer frente a este tipo de ciberamenazas y también saber evitarlas, que es muy importante. Dicha disciplina, la ciberinteligencia, al final no deja de ser una disciplina de la inteligencia. Entonces volvemos a ese ciclo de inteligencia: recopilar información, filtrarla para evitar esa infoxicación, ese ruido que también se conoce, falsos positivos, etc. Entonces, recopilar información, filtrarla y analizarla para conseguir ese producto de inteligencia. Por un lado, para la toma de decisiones y también para conseguir nuestros objetivos a nivel empresarial. No solo tiene que ser en materia de seguridad, también en materia de reputación, marca corporativa, etcétera, que es muy importante. Además de la definición que puedo dar yo de ciberinteligencia, voy a recoger una que lo define muy bien. Actividades de inteligencia en soporte de la ciberseguridad. Pues tal cual, al final todo se resume en la inteligencia, ¿no?, la inteligencia y sus diferentes disciplinas. La ciberinteligencia, por ejemplo, recoge HUMIN, pero también recoge OSINT, que es inteligencia de fuentes abiertas, y al final es un poco coordinar y saber con qué recursos contamos y explotarlos. De una forma, pues, analizando la información para producir esa inteligencia, porque la información en sí pues no aporta tanto valor, ¿no? Para ello, según esta definición, que es del CCN, se trazan ciberamenazas, se analizan las intenciones y oportunidades de los, en este caso, ciberadversarios, de las personas que llevan a cabo esos ciberataques, con el fin de identificar, localizar y atribuir fuentes de ciberataques. Al final, esta definición de ciberinteligencia es un poco más técnica y al final es lo que intentamos hacer en nuestro día a día, ¿no? Estudiar al adversario, ver cómo ha reaccionado, estudiar un poco las tendencias de ciberamenazas para poder crear ese producto de inteligencia y enfrentarnos a las amenazas que ya están, pero también evitar futuras, que es un poco, para mí es lo más importante. Esta disciplina, cada vez más común en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, se comienza a considerar como una inversión rentable, que es lo importante también a nivel empresarial, ya que proporciona conocimiento de nuestra superficie de ataque, ¿no? En una empresa, hasta qué punto podemos ser atacados, cuáles son nuestros objetivos de mayor valor, que son los que hay que proteger, y por otro lado, cuáles son nuestras vulnerabilidades, que el día de mañana se pueden explotar. Permite también, como he comenzado, como he dicho anteriormente, pensar como el atacante, ¿no? Un atacante se pone a analizar
cuáles son nuestros objetivos a nivel empresa o, bueno, público también, por supuesto. Cuáles son los objetivos claves que ellos pretenden atacar. Y, por otro lado, qué conjunto de datos y procesos también son vitales para una empresa que, por ejemplo, a través de un ataque de denegación de servicio, como ha comentado Eugenia, puede pues, dejar a una empresa o a un organismo en jaque. Bueno, por otro lado, ¿qué permite la ciberinteligencia? Contribuye también, esto viene un poco de la mano con esa prevención, contribuye a desarrollar técnicas, tácticas y procedimientos para monitorizar esas posibles amenazas, identificarlas y contrarrestarlas. Por otro lado, de la mano con pensar como nuestro ciberatacante o adversario, entender qué motivaciones, cuáles son sus comportamientos y perfiles de actores, pero también de grupos, por ejemplo, grupos APT, y campañas que pueden al final representar una amenaza no solo para los activos digitales y la información de una compañía, también para su reputación, que a día de hoy es pues, bastante clave, y bueno, para el desarrollo de su actividad cotidiana. En general, en lo que vemos en el ámbito, en el sector, es que la ciberinteligencia cada vez está más a la orden del día, y esto que voy a decir creo que es muy importante. Se empieza a considerar como una inversión y no como un gasto. Muchas empresas, como digo, lo ven como una inversión y empiezan a centrar sus esfuerzos en el valor o la criticidad que tiene esto. Aún así, queda todavía mucho camino por recorrer, sobre todo en materia de concienciación social. Es importante tener en cuenta que al final toda la inteligencia que se puede producir a nivel empresarial, a nivel público, para conservar ese Estado de Derecho, para defender la democracia y para proteger a nuestra sociedad, si la sociedad no lleva a cabo su trabajo, que también es importante, la coordinación público-privada, pero también de los ciudadanos, pues al final no se vuelve tan eficaz o tan eficiente, ¿no?, esa ciberinteligencia. En el día a día nos enfrentamos a ciberamenazas, a incidentes de seguridad que han sido desencadenados por un mal uso del ciberespacio o malas prácticas no solo de los ciudadanos, también de profesionales o a nivel corporativo. Tanto a nivel laboral como a nivel personal es fundamental hacer un buen uso del ciberespacio. Es fundamental también conocer los riesgos a los que nos podemos enfrentar en el uso del entorno digital, cuando estamos navegando, nosotros y nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Es importante destacar que, aunque nosotros en el día a día no podamos o no vemos, ¿no?, en el día a día tan tangibles las ciberamenazas o las amenazas que están presentes, gracias también en parte al trabajo de grandes profesionales, las amenazas están ahí. Los adversarios están ahí, los ciberatacantes están ahí y cualquier día pueden llegar a afectarnos. Al final creo que todos en nuestro día a día, sobre todo se ha incrementado a raíz de la pandemia, hemos estado ante casos de phishing, ¿no?, que es un ataque pues, común que puede conocer la mayoría de las personas. Igual ataques como la denegación de servicio no son tan comunes, pero el phishing pues lo hemos vivido en el día a día, ¿no?, ese típico email de tu banco o de tu empresa energética, o incluso lo hemos visto de organismos públicos también, algunos muy sofisticados y muy bien elaborados. Entonces, bueno, con esto quiere decir que hay que tener en cuenta que las ciberamenazas están ahí, que los riesgos están ahí y que hay que intentar conocerlos o, si no, por lo menos hacer lo que está en nuestra mano, que es un buen uso del ciberespacio, siempre siendo conscientes de los riesgos que tiene, por supuesto también de las ventajas que tiene. En mi opinión, una ciberinteligencia de valor, sumada a la concienciación social que estoy diciendo y un buen uso del entorno digital, unas buenas prácticas, o sea, la ciberinteligencia de valor con una concienciación social y buenas prácticas y una coordinación público-privada, importante, volvemos a ello, en materia de ciberamenazas puede prepararnos eficazmente como sociedad para combatir las ciberamenazas y retos ya existentes y los que están por venir. Creo que esta mezcla,
que la voy a volver a repetir porque es muy importante, ciberinteligencia o inteligencia de valor, sumada a la concienciación social, buenas prácticas y la coordinación de los ámbitos público-privado, incluso de la ciudadanía, es la mezcla fundamental para prepararnos eficazmente como sociedad para hacer frente a estas ciberamenazas. Y bueno, esto es un poco... Pues me das como un buen pie para la siguiente reflexión. Porque, genial. Claro, porque has marcado también el foco en la parte social y de alguna manera este entorno de complejidad que hemos descrito, pues al final tiene una perspectiva un poco más amplia, que es la de las sociedades, y que nos enfrentamos a una tremenda revolución y unos retos tecnológicos, políticos, legales, pero también cambios sociales, comerciales. Por lo tanto, las sociedades, las empresas, las instituciones que sean capaces de adaptarse y de entender, no sé si aprender o hacer un track de toda la situación, pero por lo menos entender cuál es o hacia dónde va el movimiento, va a ser muy relevante, y que esos cambios y esa adaptación deberá ser primero abierta, creativa, pero sobre todo, bajo mi punto de vista, ágil y colaborativa. Es decir, has marcado varias veces lo del público-privado. A veces lo complicado de ese público-privado no es tanto el entender el concepto, es saber cómo, dónde están los puntos de conexión. Y luego hay un elemento que, bajo mi punto de vista, y tú has marcado 2 veces el tema de lo social, la importancia de la formación, desde el punto de vista ciber, pero no solo desde el punto de vista ciber. Lo ciber es como el vector de ataque. Eso es. O sea, la desinformación, la manipulación, las operaciones de influencia. Nosotros somos antena y vectores, y todo lo ha cambiado el hecho de mantener dentro de nuestros bolsillos y conectarnos al mundo a través de unos aparatos que son los smartphones, que han hecho un cambio radical en nuestras sociedades. Esto, además, paradójicamente, nos lleva a una sociedad hiperconectada, pero también vulnerable, con muchas vulnerabilidades. Y esto escalado, no solo desde el punto de vista de la criminalidad organizada a través del mundo ciber, sino también desde, digamos, el flanco de ataque desde el punto de vista estatal. Hay un elemento que yo no quiero dejar pasar tampoco, ¿no? Y es que el equilibrio de poder en el mundo de la inteligencia está cambiando, y las sociedades democráticas que tenemos pues una alta estima sobre nuestra libertad, la manera en la que nuestros datos son tratados, están confrontando directamente con una visión del mundo y con unas regiones del mundo en las que están desarrollando tecnologías, y me refiero a Asia y especialmente a China, sin los parámetros legales y las conceptualizaciones humanas que tenemos en nuestras sociedades. Por lo tanto, para los países occidentales se ha vuelto cada vez más difícil adaptarse tecnológicamente respetando nuestras propias reglas, los datos, cómo preparamos las respuestas, y sin embargo está dando una manga ancha a países iliberales, incluso que tienen una serie de valores que confrontan directamente con nuestra manera y nuestra forma de vida, como puede ser China, el caso de Irán, el caso de Rusia, ¿no? Por lo tanto, pero esto no solo en la tecnología que tiene que ver con el impacto, ¿no?, sobre desinformación o manipulación, lo estamos viendo también en otros elementos también de desarrollo tecnológico, guerra cibernética, guerra electrónica, drones. Es decir, ¿qué ocurrirá? El otro día en la Politécnica estuvimos en unas jornadas fantásticas hablando de inteligencia artificial aplicada a defensa, y vimos las demos que dentro de nuestro propio entorno académico pues están desarrollando, esos robot perro que tienen un montón de utilidades, pero es que dentro de los protocolos occidentales
Nosotros tenemos negado a las armas autónomas. Sin embargo, ¿qué ocurrirá cuando China cargue a robots autónomos de munición? ¿Cómo confrontaremos desde el punto de vista ético, que también creo que deberíamos de abordar la parte en inteligencia artificial de estas cuestiones, cuando nos enfrentemos a circunstancias que no son tan lejanas en el tiempo, en la que vamos a proyectar escenarios muy cercanos a esto? O sea, es la confrontación no solo tecnológica, sino de un modelo entero de pensamiento con respecto al ser humano. Esto creo que es bueno, pues, la mayor disrupción que vamos a ver. Hay también un planteamiento relevante, y para conectarlo también con el título de las jornadas, ¿no? Esa inteligencia artificial que va a ser y es una de las tecnologías más disruptoras y que puede tener usos pues poco éticos o muy éticos, pero nuestras sociedades van a tener que hacer una reflexión al respecto. Y como estamos hablando mucho de tecnología y de su impacto en las sociedades, y otro de los vectores de mi intervención era poner el foco sobre lo humano, creo que es también relevante, y esto lo hemos comentado antes de entrar, ¿no? Que esa inteligencia artificial que estamos viendo muy evolucionada, pues los chats en los que bueno, pues vemos que una inteligencia artificial bien entrenada pues puede dar respuestas verdaderamente fascinantes por lo puntuales, por lo creativas incluso, pero todavía no solo es una cuestión de tiempo, que posiblemente sea una cuestión de tiempo. El ser humano tiene muchas ventajas sobre esas inteligencias artificiales, porque en realidad lo que estamos viendo es que la tecnología, lo que nos parece fascinante es que está emulando y está copiando nuestra biología, y se está copiando con la tecnología nuestra biología para poder hacer efectos de impacto, incluso manipulación e influencia sobre nuestros seres biológicos. Por lo tanto, se hace todavía más relevante esta necesidad del autoconocimiento, como decía Protágoras, ¿no? Los griegos al final nos enseñaron casi todo, pero que el hombre es la medida de todas las cosas, y que tenemos que en este entorno tan hipertecnologizado, cibernético, en el que hay esta complejidad que tenemos que darle de alguna manera, alguna forma, tenemos que simplificarla para entenderla, el hombre es el centro de todo este ecosistema, o debería de serlo. Y que el conocimiento que nos da herramientas para conocernos y conocer socialmente cómo operamos también es relevante. Y esos también son herramientas que la inteligencia dispone precisamente para ayudarnos en estos retos. Los perfilados indirectos de personalidad con fines de inteligencia. Esto nos ayuda en procesos de negociación, en procesos de selección de directivos, en liderazgos sistémicos, cuando hay que llegar a objetivos complejos. Es decir, estas herramientas de inteligencia son herramientas que se pueden aplicar muy bien y que se aplican al mundo privado, y que también se desarrollan dentro del mundo académico para utilizar, para conseguir, digamos, un aplicativo. Estoy pensando en herramientas de detección de insiders, en estos vectores, digamos, de herramientas de inteligencia aplicadas. No sé si respecto a la inteligencia artificial tenías alguna cuestión, porque tenías, sé que alguna. Sí, además, volviendo al punto del equilibrio de poderes, también creo que hay que destacar que al final la legislación, volviendo un poco al tema de ciberseguridad, ¿no? O al entorno digital, la legislación todavía creo que tiene que adaptarse un poco, ¿no? Que es un reto también de este siglo XXI, adaptar la legislación al entorno digital y un poco combatir este tema que suscita mucho debate, que es el debate entre seguridad y libertad, ¿no? En el entorno digital, hasta qué punto vamos a proteger nuestros datos, hasta qué punto hay que monitorizar el entorno digital, dónde está la privacidad de cada persona. Eso todavía creo que es un reto para la legislación, no solo nacional, pero también a nivel internacional, para efectivamente hacer frente a esa diferencia de técnicas, tácticas y procedimientos de países igual no occidentales y que no se rigen por nuestras normativas.
Y bueno, el tema de la inteligencia artificial, volviendo al tema que has comentado, bueno, al final yo lo veo en mi día a día. Nosotros, la inteligencia artificial creo que es algo que ha venido, por supuesto, para quedarse y para ayudarnos a evolucionar como sociedad. En el entorno empresarial hacemos uso de la inteligencia artificial y por supuesto que facilita nuestro trabajo, ese ciclo de inteligencia, sobre todo de recopilación de información, en nuestro caso, de recopilación, porque sí que la inteligencia artificial es algo bueno, es algo eficaz, pero creo que para explotarlo necesitamos esa figura humana del analista. A día de hoy la inteligencia artificial está desarrollada, pero todavía creo que tienen que adaptarse, ¿no? y desarrollarse más para llegar a lo que quieren llegar, que es a reproducir igual pues el comportamiento o incluso la forma de pensar de un humano. Entonces, bueno, yo como analista considero fundamental la figura humana en coordinación o haciendo uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo en nuestro día a día el trabajo de inteligencia y crear ese producto de inteligencia. Y bueno, y la verdad que eso es un poco lo que quería comentar de la inteligencia artificial, que es algo que, bueno, mucha gente todavía pues oye inteligencia artificial y no sabe qué es, y al final lo vemos en el día a día, ¿no? Con un bot de Twitter, por ejemplo, lo vemos en el día a día en herramientas que se pueden usar, partes de cómo funcionan las redes sociales, y bueno, esto es un poco volviendo al tema de que al final estamos haciendo uso de la inteligencia artificial, estamos navegando por el entorno digital, y por eso es importante la concienciación y esa formación, no solo a nivel ciberinteligencia, pero también a nivel inteligencia y a nivel lo que supone para los retos y amenazas, ¿no? del siglo XXI, que por supuesto muchos de ellos están vinculados a la tecnología, pero otros todavía no. Existen todavía los convencionales o incluso híbridos, ¿no? Por ejemplo, el ciberterrorismo, que absolutamente es una amenaza convencional, pero ahora se están adaptando esas organizaciones terroristas y vemos cómo están haciendo uso del ciberespacio también. Y nada. Pues mira, con esa idea, sí, el planteamiento de esta dualidad, ¿no? de este mundo híbrido en el que están erosionadas las fronteras entre lo real y lo digital. O sea, al final nuestra vida es menos digital. Ahora mismo estamos en un estudio de televisión en el que tenemos un entorno digital y esto todavía no es metaverso, pero hay entornos cada vez más enfocados a tener esa dualidad, con lo cual hay una, digamos, he dicho antes erosión, yo diría una difuminación entre ese entorno de lo digital y de lo real. Y tú has incorporado una palabra que me parece muy relevante, que es la que dejé como para el final en la intervención inicial, ¿no? Sobre ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de amenazas híbridas? Que es precisamente, tú has puesto el ejemplo del terrorismo, pero tenemos muchas otras. La desinformación. Estamos bombardeados a través de la explotación de nuestro sesgo de la cognición, de nuestro sesgo de confirmación, básicamente bueno, pues con ideas que pueden llevarnos a dividir cada vez más nuestras sociedades, a polarizarnos, y eso va a tener un impacto directo en la erosión de nuestras democracias. Lo estamos viendo en ejemplos concretos, en Estados Unidos, en efectos que pues, en Brasil, en la propia España. Los últimos ratios nos marcaban como uno de los países más polarizados de la Unión Europea, generando más procesos de este tipo. Pero también hay otros elementos de hibridación que todavía no entendemos y que tienen que ver con la seguridad pública. Chalecos amarillos en Francia, grandes revueltas. Vamos a enfrentar en breve grandes procesos por la economía, de desigualdad, incluso de fractura social, en las que vamos a poder ver esto. Con lo cual Perú la idea... ahora también. ¿Cómo? Perú. Perú, absolutamente. Entonces hay una idea, antes de que llegue Ana, porque sé que nos estaba haciendo señales, porque creo que el público también había hecho alguna pregunta, pregunta o consulta, era
básicamente también enmarcar el concepto de zona gris y guerra híbrida. Es decir, y volviendo a los términos también militares, en épocas pasadas el entorno de esa paz perpetua de Cannes, de estado de paz, había una línea roja que nos ponía en estado de combate, en estado de guerra, de muerte y destrucción. En la actualidad esa línea roja es una franja gris que se amplía y que se mueve en la amenaza híbrida, en la que ¿cuál es el umbral para determinar que hay una agresión? Bueno, pues esto es parte de la complejidad a la que hemos hecho referencia durante todo este tiempo. No sé si, Ana, hay actividad del público entonces. Qué bien. Hay actividad del público. Interesantísimo lo que nos habéis contado y cómo habéis traído ese ámbito espacial, el tema de la ciberinteligencia, así que muy interesante. Hay mucha audiencia, lógicamente, empresa privada, y claro, se plantean cómo pueden utilizar la empresa privada estas herramientas de inteligencia que habéis hecho referencia y, de alguna manera, lo que comentabas al principio, Eugenia, que a veces la inteligencia está relacionada con el espionaje, como si fuese algo... Y las propias empresas no son conscientes que utilizan inteligencia en estos momentos para tomar decisiones en el ámbito de marketing, de recursos humanos, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo pueden aplicar o cómo pueden contratar o consumir estas herramientas tan importantes para esta toma de decisiones y esos servicios, que no es nada de espías ni nada parecido? En absoluto. Dentro de los departamentos de seguridad corporativa hay ya un conocimiento al respecto, pero creo que hay dos elementos que son fundamentales. Primero, acciones formativas, porque esto es una jornada de poner en común conocimiento, pero hay que conocer. O sea, si no conoces es imposible apreciar o validar o plantearte incluso si usar o no una determinada herramienta. Por lo tanto, la primera es acercarse a los entornos de inteligencia sabiendo que hay, además me viene a la cabeza una frase que hablamos cuando tú decías, sé que ahí hay un entorno y tenemos que entender bien las herramientas para poder utilizarlas, ¿no? Pues es esto. Primero es formarse, entender que la inteligencia no es hacer algo ilegal, no es espiar a la competencia, es todo lo contrario. Es tener herramientas para tomar decisiones correctas y generar escenarios futuros de oportunidad en los que poder influir, incluso en entornos que antes eran como muy competitivos, en este entorno en el que está globalizado, a veces tu competencia es tu mayor amigo, porque estáis enfrentando juntos los mismos retos, que ya no son de mercado interior, sino son mucho más globales. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y lanzo un poco también el ascua a mi sardina de la formación y del desarrollo de conocimiento que hacemos dentro de la unidad de análisis de inteligencia para generar y hacer trajes a medida para empresas, para instituciones, por supuesto, públicas y también para privadas. Se pueden acercar a la academia, se pueden acercar a los proveedores de estas herramientas, proveedores profesionales. Aquí tenemos una representante, herramientas de inteligencia, herramientas de recopilación de información. Por lo tanto, conocimiento del sector, y luego haré una apreciación sobre el diferente volumen de las empresas o instituciones. También genera su diferente contratación con respecto a productos. Si quieres, contesta tú y luego hablamos del volumen. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo aplicar la inteligencia en el sector privado? Al final es un poco lo que estamos comentando. Siempre se ha relacionado un poco con agencias de inteligencia nacional y el sector público, y no hay que tener en cuenta que está la inteligencia de amenazas, ¿no?, para proteger, como he comentado, la seguridad de la información, los activos digitales y físicos de una empresa, pero también hay otro tipo de inteligencia, no solo inteligencia de amenazas, sino inteligencia corporativa para posicionar una marca de una empresa. Diferentes tipos de inteligencia. Al final volvemos a este ciclo de inteligencia, ¿no? Recopilar información, filtrarla, analizarla para o conseguir ciertos objetivos que se proponga una empresa, o facilitar la toma de decisiones ante diferentes escenarios. Entonces, al final la inteligencia la aplicamos en el día a día, en el entorno corporativo también. Y también según el volumen, yo creo.
O sea, no es lo mismo una pyme, que es un mercado en el que España está muy, bueno, pues muy representado por este volumen de empresas, pero empresas que tengan grandísimo volumen, compañías internacionales, compañías del IBEX, claro que tienen unidades enormes de inteligencia, obviamente, porque necesitan hacer inteligencia prospectiva, necesitan hacer proyecciones y después tienen esos grandes apartados de seguridad corporativa que van juntos, porque además tienen que ver esos riesgos y amenazas no solo desde la dimensión física, de lo ciber, del insider, de la dimensión de lo humano. Y creo que eso es relevante. En empresas de medio tamaño, pues evidentemente si no ven que el esfuerzo que puede realizarse para realizar pues un desarrollo completo de un departamento, lo que tienen que ver es la necesidad, los gaps de necesidades que tengan para poder hacer contratación, combinándolo incluso con sus propias herramientas. Una empresa mediana que tenga un buen departamento de ventas, que tenga una buena dirección por objetivos, a lo mejor necesita una empresa ciber que le diga: el eslabón más débil de tu cadena, esa es tu debilidad. Ahí es donde tienes que poner el tope. A veces no hay que desarrollar grandes infraestructuras dentro de la compañía, sino hay que buscarlo pues un poco fuera. Y en el caso de las pymes, pobrecitas mías, no es la cuestión de que tengan que ser grandes empresas pero en pequeñito, pero tendrán que pensar si es necesario estar asociados, si es necesario compartir incluso esos proveedores de servicios. Sí, al final, como dice Eugenia, al final hay que hacer un análisis de cuáles son las necesidades, ¿no? Las diferencias entre una pyme y entre una grande empresa, cuáles son las necesidades a cubrir y también contar con los recursos que hay a nivel público, que también está INCIBE, está el CCN y hay organismos que tratan de ayudar a las empresas medianas, a las empresas pequeñas que igual no cuentan con esos departamentos de seguridad corporativa o esos departamentos de inteligencia. A nivel PYME, una empresa mediana podría contratarlos, igual no tiene la capacidad para crear una unidad de inteligencia, pero sí puede contratar determinados servicios, no tiene que ser integral. Un servicio, por ejemplo, para analizar cuáles son las vulnerabilidades, cuál es su exposición de ataque, ¿no? Hasta qué punto esta empresa por dónde puede ser atacada, ¿no? Entonces hay que establecer cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos con los que cuentan esas empresas y a partir de ahí pues trazar una estrategia, sea con recursos propios o sea de forma colaborativa o contratando esos servicios a empresas proveedoras de inteligencia como hago yo en mi día a día. Efectivamente, nosotros sabéis que somos especialmente defensores e impulsores de lo que son los departamentos de seguridad corporativa en las corporaciones y, como bien habéis dicho, depende muchísimo del tamaño de la compañía. Incluso las grandes corporaciones que llevan un gobierno, por así decirlo, integral de la seguridad con sus unidades de inteligencia, terminan contratando y externalizando, eso sí, en proveedores absolutamente confiables y fiables. En este terreno pues hay que saber de la mano de qué va uno, porque también hay, yo creo que un gran desconocimiento. Hablan de herramientas y cuando las herramientas son más potentes necesitan de como digo yo, de muchas manitas y de muchas personas humanas pudiendo explotar toda esa información y llevando a cabo. Entonces, a veces también que las empresas no se dejen deslumbrar porque es el consumo de herramientas lo que necesita una empresa, sino que a lo mejor pues hay que externalizar en empresas de análisis de inteligencia, en consultoras, para que ellas son las que tienen esas herramientas muy potentes y los recursos humanos para poder explotarlas. Entonces tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía para que no haya ese miedo o ese pavor a que es tema de espías o a que solamente, efectivamente, como ha comentado Pino, la administración pública cada vez está más concienciada de ese nuevo
ámbito y de esas amenazas en el ámbito de la ciberseguridad, y se cuenta con muchos apoyos, pero el sector y la industria está perfectamente preparado para poder asumir y ser un apoyo fundamental en la toma de decisiones de las empresas, ahora que, como siempre se dice, la empresa tiene que estar haciéndose hueco y estando todo el día en ese entorno buca tan absolutamente cambiable y bueno, pues creo que tener claro que esa parte se puede externalizar y ser una gran ayuda es importante, y bueno, es uno también de los objetivos de esta jornada de inteligencia y seguridad. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Por este panel tan interesante, y nada, como seguiremos profundizando, esperemos poder seguir contando con vosotras. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ana. Un placer. Buenos días.